5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, actividades paranormales, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Para los que ya son consumidores de este contenido continuamente, les agradezco una vez más, como en cada capítulo, y les recuerdo que vamos a dar lectura por fin a la tercera y última parte del relato Serpientes de Cascabel. Antes de ello también me gustaría dar un pequeño resumen de los dos capítulos previos para quienes estén topándose con este capítulo por primera vez. Es el relato corto llamado Serpientes de Cascabel, también como en cada capítulo les recuerdo, publicado en el libro Si te gusta la oscuridad, autoría del maestro del terror Stephen King. Dicho relato lo dividimos en tres entregas. La primera hablamos de lo que es Vic Trenton y su llegada a Cayo Víbora, en el cual conoce a Alita Bell, una septuagenaria la cual sufrió una tragedia y considero que es una de las peores, lo que es la pérdida de sus hijos a la edad de 4 años. Esto fue un accidente atroz que hubo en el mismo Cayo Víbora y fue ocasionado, como el nombre del cayo lo anticipa, por serpientes, y estas fueron de cascabel. Eso fue lo que vimos o lo que dimos lectura en el primer episodio, y concluimos con el fallecimiento también de Alibel, presuntamente por una falla cardíaca, y una escena un tanto perturbadora, un tanto cruda, en la cual se describe unos buitres rondándola y aprovechando la carroña para alimentarse. Eso fue la entrega del primer episodio. En el segundo episodio vimos un desarrollo más allá del personaje de Vic Trenton, el cual nos platica o nos pone un tanto de su vida, quien, como les mencionaba también en la primera entrega, Vic Trenton es el personaje de una novela de los años 80, publicada también por el maestro del terror, la cual se llama Cujo. Esta habla de un perro rabioso y sus ataques desenfrenados hacia las personas. Básicamente, la segunda parte, la entrega de la semana pasada, nos habla un poco de lo que fue la vida de Víctor Trenton después de aquella novela, es decir, 4 décadas resumidas en poco más de una hora aproximadamente, y un par de encuentros sobrenaturales o paranormales con los espíritus de los hijos de Alita Bell. Dichos espíritus, bueno, o dichos entes, se manifiestan mediante una sillita, una carriola doble, la cual Alita Bell paseaba a todos lados y vestía con ropas para sus hijos. Eso fue lo que vimos en la segunda entrega, y en esta vamos a ver en qué termina el relato llamado Serpientes de Cascabel. No sé ustedes, yo la verdad estoy muy ansioso por darle fin a este relato. Me gusta mucho, sí, pero también estoy ansioso por continuar con el último relato del libro y posteriormente comenzar la segunda temporada, que sería, en este caso, el segundo libro de relatos cortos de Stephen King. Posteriormente iremos cambiando de autores, pero en particular quiero comenzar con él, y sobre todo con un libro que estoy leyendo actualmente de él que me está volando la mente. Entonces, ya no le demos más vueltas, vamos a iniciar con la tercera y última parte del relato Serpientes de Cascabel, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos.
Me olvidé por completo de los chirridos procedentes del garage, o tal vez hubieran cesado. Volví a leer la carta mortuoria, no podía llamársele de otra forma. Y una tercera vez. Luego deslicé el móvil de Pili por encima de la mesa, un poco más enérgicamente de lo que pretendía. Lo bloqueó con su mano curtida y arrugada como si de un disco de hockey se tratara. Eso es una locura. Eso pareciera, ¿no? Solo nos vimos 2 veces, 3, si contamos cuando la encontré muerta. ¿No se le ocurre por qué se lo dejaría todo a usted? No, y oiga, esa nota no se sostendría en un juicio. Imagino que sus parientes se subirían por las paredes, pero no sería necesario, porque no entraré en esa disputa. Roberto García es el dueño del Plan Ward. Le cuidaba el jardín. Sí, he visto sus furgonetas en el camino de acceso. Bobby G también lleva por aquí desde el año Catapún. Si él dice que la vio escribir eso, y ya he hablado con él y dice que sí, que lo vio. Aunque ella puso la mano encima cuando él firmó, así que no sabía qué decía. Pues tengo que creerle. Eso no cambia las cosas. Las palabras salían con normalidad de mi boca, pero me notaba toda la cara dormida, como si me hubieran inyectado novocaína, una sensación muy rara. Ese abogado se pondrá en contacto con los familiares y... Ya he hablado con Nate Rutherford. Lo conozco. Desde el año Catapunk, no lo dudo. Ha estado muy ocupado, algo así el Pili. Voy de acá para allá, dijo, y no sin satisfacción. Era el abogado de la señora Bell desde... Pareció plantearse decir el año Catapún. Desde hacía décadas. Empezó a llevar sus asuntos prácticamente desde la muerte de su marido y los niños. Ella estaba postrada de dolor, como suele decirse. ¿Y sabe qué? Dice que ella no tiene familia. Todo el mundo tiene algún familiar. Donna, mi difunta esposa, sostenía que su familia se remontaba a María Estuardo, también conocida como María, reina de los escoceses. En su día fui al colegio, señor Trenton, cuando todos los teléfonos tenían disco de marcación y los coches venían sin cinturones de seguridad. Pregunté a Nate a cuánto podía ascender el patrimonio de la señora Bell y se negó a decirlo. Pero si tenemos en cuenta la excelente finca, desde la bahía hasta el golfo, calculo que es un buen pastón. Me levanté, enjuagué la taza de café y la llené de agua, concediéndome tiempo para pensar. También atento a la sillita, aunque permanecí en silencio. Regresé a la mesa y me senté. ¿En serio está insinuando que coaccioné de algún modo a esa mujer para que redactara un testamento ventajista? Y luego... ¿Luego qué? ¿La maté? Aquellos ojos que perforaban los míos. Me parece que es usted quien acaba de insinuar eso, señor Trenton, pero ya que lo ha dicho, ¿fue así? No, por Dios. Hablé con ella 2 veces, le seguí la corriente en sus fantasías, luego la encontré muerta de un infarto muy probablemente. Me dijo que sufría de arritmia. No, la verdad es que no lo creo, y por eso no estoy pidiéndole una declaración oficial, pero se hace cargo de la posición en que esto me deja. Deja la oficina del sheriff, ¿no? Una mujer redacta lo que se conoce como testamento hológrafo justo antes de morir. Un testigo da fe, y el hombre, el desconocido, que encuentra el cadáver, da la casualidad que es también el beneficiario. Su locura debía de ir más allá del asunto de los niños. Mascullé, y de pronto recordé la canción que el agente Shane había mencionado, Delta Town. Puede que sí, puede que no. En todo caso, seguramente la autopsia se está haciendo en este mismo momento. Eso nos indicará algo, y usted tendrá que presentar testimonio en la investigación, por supuesto. Eso sí sería oficial. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cuándo? Puede que no antes de 2 semanas. Será mediante una de esas conexiones por video, FaceTime, Zoom, no sé. Yo a duras penas sé cómo funciona este teléfono tan complicado. No me lo creí ni un instante. En cualquier caso,
estaría bien que no te alejaras mucho, Vic. Esta vez el uso del nombre de pila me sonó a trampa. De hecho, debo insistir, tal como están las cosas con la COVID descontrolada, probablemente lo más seguro para ti sería quedarte justo aquí, aislado, y cuando vayas al pueblo, con mascarilla, ¿no crees? Puede que fuese entonces cuando empecé a comprender la decisión de Alita Bell, aunque no cobraría forma hasta esa noche. O tal vez no lo hubiera decidido ella. Me acordé de Donna y su última noche, como había mirado por encima de mí, con sus ojos moribundos iluminándose por última vez. ¡Dios mío! ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido? Los niños no eran capaces de tramar y planear. Los adultos, en cambio. Vic, ¿Mm? Las arrugas de la sonrisa en la comisura de sus ojos se hicieron más profundas. por un momento he pensado que te habías ido a otra parte. No, aquí estoy, simplemente asimilándolo. Sí, hay mucho que asimilar, ¿no? También para mí, como en una novela de misterio, creo que es mejor que sigas con tu plan inicial. Quédate hasta septiembre. Da tus paseos por la mañana o a última hora de la tarde, cuando refresca. Nada en la piscina. Tenemos que aclarar este asunto, si es posible. Me lo pensaré. Las arrugas de la sonrisa se borraron. Piénsalo bien y, mientras te lo piensas, quédate en el condado. Se puso en pie y se tiró de la cinturilla del pantalón corto. Y ahora me parece que ya te he robado bastante tiempo. Te acompaño. No hace falta. Ya encontraré el camino. Te acompaño, repetí, y levantó las manos como diciendo, allá tú. Bajamos por las escaleras del garage. Se detuvo a medio camino y, con la combinación adecuada de curiosidad y compasión, preguntó, ¿Cómo murió tu mujer, Vic? Era una pregunta bastante normal, y no había motivo alguno para pensar que quería averiguar si la muerte se había producido en circunstancias sospechosas, pero me dio la impresión de que era eso lo que le rondaba por la cabeza, y no a un nivel muy profundo. Cáncer, contesté. Descendió el resto de las escaleras. Te acompaño en el sentimiento. Gracias. ¿Te llevarás la sillita a casa de los Bell? Podrías ponerla en la parte de atrás de la camioneta. Quería deshacerme de ella. Bueno, sí, Concedió. podría, pero ¿para qué? Tal vez volviera aquí, si ese bromista está decidido a divertirse a tu costa. Enviamos un coche patrulla a la carretera del Cayo 1 o 2 veces cada noche, pero eso deja mucho tiempo sin cubrir. Y hay agentes de baja por la COVID. Quizás sería más fácil dejarla aquí. No cree que haya ningún bromista. Pensé. Cree que fui yo. Las 2 veces. No sabe por qué, pero está convencido. ¿Y las huellas dactilares? Mm, Se rascó la nuca arrugada y muy curtida. Sí, podría ser. Llevo un kit de huellas en la camioneta, pero eso implicaría levantar cualquier huella que apareciese, y a lo mejor la echaba a perder. Ya no tengo el pulso tan firme como antes. Yo no había notado ningún problema en su pulso, ni lo noté en ese momento. Se le iluminó el rostro. ¿Sabes qué? Puedo al menos espolvorear esas barras cromadas y, si encuentro algo, tomar fotos con el móvil. Sería inútil intentarlo en las empuñaduras. Son de goma, y esos pequeños reposabrazos a los lados de los asientos son de tela. Pero las barras metálicas de empujar, sí, esas son ideales para las huellas. ¿Tocaron la sillita Zane O'Canavan? No estoy seguro, pero creo que solo la toqué yo, y Alibel, por supuesto. Asintió. Nos hallamos todavía al pie de las escaleras. No había accedido aún al garage. Podría, pues, encontrar 2 juegos de huellas, las tuyas y las de la señora Bell. Aunque es improbable, la mayoría de la gente usaría las empuñaduras de goma. Creo que bajé las manos e incliné la sillita hacia atrás para pasar por encima del marco al entrar al garage. Si fue así, es posible que agarrara con las manos esas barras justo por debajo de las empuñaduras. Quizá no encuentres huellas dactilares, pero sí las de las palmas de las manos. Asintió, y entramos en el garage de Greg. Se dispuso a ir a por el kit de huellas, pero lo sujeté por el codo para detenerlo. Mira, dije,
y señalé la sillita. ¿Qué? Se ha movido. Al llevarla adentro, la he dejado junto del lado del conductor de mi coche. Ahora está junto al lado del pasajero. Es decir, sí había oído los chirridos. No lo recuerdo claramente. Su ceño fruncido, un surco vertical entre las cejas tan profundo que no se veía el fondo, me indicó que sí que lo recordaba, pero se negaba a creerlo. Vamos, Andy. Utilicé su nombre de pila con toda la intención, un viejo truco al que recurría en las reuniones de trabajo de la agencia publicitaria cuando las discusiones subían de tono. Quería que los dos estuviéramos en eso juntos, de ser posible. Ha sido policía tiempo más que suficiente para que la observación sea un hábito. Esa sillita estaba a la sombra, ahora está al otro lado del coche y al sol. Se detuvo a pensar y movió la cabeza en un gesto de negación. No podría asegurarlo. Yo quería obligarlo a reconocerlo. Quería decirle que había oído los chirridos de la sillita al moverse por más que él no lo hubiese oído. Quería sacudirle el brazo que sujetaba, pero lo dejé correr. Me costó, pero lo dejé correr, porque no quería que me tomara por loco. Y si ya pensaba que era yo quien movía la sillita por la noche entre la casa de los Bell y la de Greg, iba camino de extraer esa conclusión. Y él también tenía que pensar en el extraño testamento hológrafo de Ali Bell. ¿Creía realmente que Ali y yo apenas nos conocíamos? ¿Que no nos habíamos visto solo 2 veces? ¿Lo habría creído yo? Sospeché que para mí las preguntas no habían hecho más que empezar. Traeré el kit, Dijo Pili. aunque no tengo muchas esperanzas. Al cabo de 10 o 15 minutos se marchó en su camioneta, después de recordarme otra vez que no abandonara el condado, insistiendo en que sería muy mala idea. Me dijo que, tras la autopsia, él o uno de los inspectores a jornada completa del condado se pondrían en contacto conmigo. Fue un largo día. Intenté echarme una siesta y no pude. En varias ocasiones me pareció oír la rueda chirriante y bajé al garage. La sillita no se había movido. No me sorprendió. Si la había oído cuando Pili estaba sentado a la mesa de la cocina, eso fue real. Después fue otra cosa. Imaginaciones, quizá dirán, pero no lo eran. No exactamente. Me pareció que se trataba de una forma de provocación. Podéis creerlo o no, pero yo lo tuve muy claro. Más aún, lo supe. Una de las veces que oí esos chirridos, no reales, pero reales en mi cabeza, y bajé al garage, creí ver sombras de serpientes en la pared. Cerré los ojos, luego los abrí. Las sombras habían desaparecido. No habían estado allí, pero sí habían estado. En ese momento estaba solo la sillita, expuesta al sol en el suelo de cemento del garage y proyectando su forma razonable. A eso de las 12 del mediodía, mientras me comía un sándwich de ensalada de pollo, pensé que quizá sí engrasaría esa rueda chirriante. Había 3 en 1 en la mesa de trabajo colocada en la segunda plaza del aparcamiento del garage. Aunque lo descarté, no me gustaba la idea de tocar la sillita, pero podría haberlo hecho. No me inspiraba agitación ni fobia, simplemente recordaba la vieja fábula de Esopo sobre los ratones que decidieron poner el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque así lo oirían si se acercaba. Yo pensé eso mismo con respecto a la sillita, sobre todo después de que Pili espolvoreara las barras cromadas y no encontrara nada, ni siquiera las manchas y restos de suciedad que cabía esperar. Creo que alguien las ha limpiado. Tu bromista. Me miró a la cara al decirlo. Esa tarde recorrí todo Cayo Víbora hasta el puente giratorio, un paseo largo para un viejo, pero tenía mucho en qué pensar. Empecé por preguntarme de nuevo si me había vuelto loco. La respuesta fue un rotundo no. Las serpientes de la bañera y los gestos de aquella mano podrían haber sido una alucinación inducida por el estrés. La sillita aparecida en el cuarto de baño, en cambio, estaba ahí. Solo había visto su sombra, pero los chirridos de la rueda eran inconfundibles. Y cuando la sillita estaba en el garage, se había movido. Lo había oído. Creía que Pili no la había oído, pero sí sabía que había cambiado de sitio, por más que no quisiera reconocerlo ante mí.
o posiblemente ante sí mismo. El puente giratorio permanecía en funcionamiento las 24 horas del día. Esa noche lo atendía Jim Morrison, no el de The Doors, siempre se complacía en decir, un hombre seguramente mayor que Pili o que yo. Charlamos un rato cuando llegué ahí, el tiempo, las inminentes elecciones, la forma en que los estadios de béisbol se habían vaciado a causa de la COVID, salvo por siluetas de cartón en representación de personas. Luego le pregunté por la señora Bell. «La encontró usted, ¿verdad?», dijo Jim. Nos hallábamos delante de su pequeña caseta, donde tenía un televisor, un sillón destartalado y un cubículo para inodoro. Llevaba su chaleco amarillo de alta visibilidad y su gorra roja con el rótulo «Cayó víbora» encima de la visera. Un mondadientes le asomaba de la comisura de su boca arrugada. Sí, pobre mujer, pobre desdichada. Nunca superó la pérdida de esos críos suyos. Iba de un lado a otro con la sillita, que era la introducción perfecta para la pregunta que en realidad quería hacerle. ¿Piensa usted que de verdad creía que los niños estaban en esa sillita? Se rascó el mentón, con una barba incipiente, mientras pensaba. No sabría decir, pero creo que sí, al menos parte del tiempo. Incluso puede que casi todo el tiempo. Me parece que se obligó a creerlo, lo cual, en mi opinión, es peligroso. ¿Por qué lo dice? Es mejor aceptar la muerte de alguien, sobrellevar la cicatriz y seguir adelante. Esperé a que añadiera algo más, pero calló. ¿Participó usted en la gran cacería de serpientes después de la muerte de los niños? Me lo contó Andy Pili. Sí, claro, ahí estuve. A día de hoy aún tengo grabado el olor de esas cascabeles al arder. ¿Y sabe qué? A veces me da la impresión de que las veo, en especial a estas horas del día. Se inclinó sobre la barandilla y escupió el mondadientes al Golfo de México. O sea, al anochecer, a esta hora la realidad parece disolverse, al menos para mí. Mi mujer decía que tendría que haber sido poeta con ideas como esa. En cuanto salen las estrellas, ya no me pasa. Esta noche veré muchas. Estoy de guardia hasta las 12. Luego me sustituye Patricia. No parece que en esta época del año vayan a venir muchos barcos con la intención de cruzar, y menos aún de noche. Uy, se sorprendería, señaló la luna, que empezaba a asomar y derramaba un resplandor plateado sobre la superficie del agua. A la gente le gusta navegar a la luz de la luna, les parece romántico. Las noches de luna son distintas, al menos en verano. Por lo demás, prácticamente solo pasan las embarcaciones de la Guardia Costera o de la DEA. Esos van siempre con prisas, como si por tocar la bocina este viejo puente fuera a abrirse antes. Hablamos aún durante un rato y luego dije que más me valía ir volviendo. Sí, convino Jim, es un largo trecho para un hombre que ya tiene sus años, pero la luna le alumbrará el camino. Le di las buenas noches y empecé a cruzar el puente. Vic, me volví. Jim estaba apoyado en su caseta con los brazos cruzados ante el chaleco. 2 semanas después de que muriera mi mujer, bajé ya entrada la noche a por un vaso de agua y la vi sentada a la mesa de la cocina con su camisón preferido. Pese a que la luz estaba apagada y la cocina en penumbra, supe, sin duda, que era ella. Lo habría jurado ante Dios Todopoderoso. Entonces encendí la luz y... Alzó el puño, no muy apretado, y abrió los dedos. Había desaparecido. Yo oí a mi hijo después de morir. Me pareció natural admitirlo después de lo que Jim acababa de decirme, que me hablaba desde el armario, y eso también lo juraría. Se limitó a sentir con la cabeza, me deseó buenas noches y regresó a su caseta. En el primer 1,5 kilómetros de regreso a casa, tal vez un poco más, había muchas casas, primero de un tamaño corriente, pero cada vez más grandes y lujosas. Se veían luces en unas cuantas y coches aparcados en los caminos de acceso de Conchas, pero la mayoría estaban a oscuras. Los dueños volverían pasadas las Navidades y se marcharían antes de Pascua, en función de cuál fuera la situación con la pandemia, claro. Después de cruzar la barrera levadiza que separaba el extremo norte del Cayo,
Las pocas supermansiones de esa parte de la isla quedaban ocultas tras los redonderos y los palmitos dispuestos a lo largo de ambos lados de la carretera. Solo se oían los grillos, las olas que rompían en la playa del Golfo, un chotacabras y mis propios pasos. Para cuando llegué a la cinta amarilla de la policía que impedía el paso al camino de acceso de la casa de la señora Bell, era casi de noche. La luna en 3/4 había asomado lo suficiente para iluminarme el camino, pero quedaba casi escondida tras el denso follaje propio del clima de invierno de Florida. En cuanto rebasé el camino de acceso de la casa de Ali, empezó el chirrido. Sonaba a 10 o 12 metros por detrás de mí. Se me puso la piel de gallina. La lengua se me pegó al velo del paladar. Me detuve, incapaz de andar, y menos de correr, aunque en todo caso mis frágiles caderas tampoco habrían podido correr muy lejos. Entendí lo que ocurría. Habían estado esperándome en su camino de acceso, esperando a que pasara por ahí para seguirme hasta la casa de Greg. Lo que más recuerdo de ese primer momento es la sensación en los ojos, como si se me hincharan en las cuencas. Recuerdo que pensé que, si reventaban, me quedaría ciego. El chirrido cesó. Entonces oí otro sonido. Los latidos de mi corazón, como el redoble amortiguado de un tambor. El chotacabras había callado, también los grillos. Una gota de sudor frío me descendió lentamente del hueco de la sien hasta el ángulo de la mandíbula. Di un paso. Me costó. Luego otro. Fue un poco más fácil. Un tercero, aún más fácil. Seguí adelante, pero tenía la sensación de caminar sobre zancos. Me había acercado unos 15 metros más a la casa de Greg cuando el chirrido empezó de nuevo. Paré, y el chirrido paró. Seguía avanzando sobre mis zancos invisibles y el chirrido comenzó. Era la sillita. Los gemelos empujaban la sillita. Arrancaban cuando yo iniciaba la marcha y se detenían cuando yo paraba. Sonreían, no me cabía duda, porque estaban gastándole una broma graciosa a su nuevo... ¿Su nuevo qué? ¿Qué era yo exactamente para ellos? Me lo temía. Ali Bell me había dejado la casa, el dinero y las inversiones, pero eso no era lo único que me había dejado, ¿verdad? Niños, dije. Mi voz no era la mía. Seguía mirando al frente y mi voz no era la mía. Niños, marchaos a la casa. Hace rato que deberían estar acostados. Nada. Esperé que unas manos frías me tocaran, o ver docenas de serpientes zigzagueando a través de la carretera iluminada por la luna. También el contacto de las serpientes sería frío, hasta que mordieran, claro. Una vez inoculado el veneno, comenzaría el calor, que se propagaría hacia el corazón. No hay serpientes. Las serpientes han desaparecido. Podrían verse, pero no serían reales. Avancé. La sillita me siguió. Chirrido. Y chirrido. Y chirrido. Me detuve. La sillita se detuvo. Ya me hallaba cerca de la casa de Greg. Veía cómo se recortaban sus contornos contra el cielo, pero no me produjo ningún alivio. Podían entrar. Habían entrado. Venos. 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 Paséanos. 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 Vístenos. 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 Esos pensamientos me enloquecían como una de esas canciones pegadizas, gusanos auditivos que entran en la cabeza y ya no salen. Delta Down, por ejemplo, pero podía detenerlos, sabía que podía ahuyentarlos, al menos temporalmente. Ellos también lo sabían. Venos. Paséanos. Vístenos. No me atrevía a volverme, pero había algo que sí podía hacer. Sí me atrevía. Llevaba el móvil en el bolsillo del pantalón corto. Lo saqué. Abrí la aplicación de la cámara e invertí la imagen de modo que veía mi propio rostro aterrorizado, cadavéricamente pálido bajo la luz de la luna.
Alcé el móvil por encima del hombro para poder ver a mi espalda, sin tener que voltear la cabeza. Procuré mantener la mano firme. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que me temblaba. Jacob y Joseph no estaban, ni estaba la sillita. Pero sus sombras sí. Dos siluetas humanas y los contornos angulosos de la sillita en la que su madre los llevaba de un lado al otro. No puedo afirmar que ver a esas formas incorpóreas fuera peor de lo que habría sido verlos de verdad a ellos, pero sí eran bastante horrendas. Pulsé el botón para tomar la fotografía con el pulgar, convencido de que no funcionaría, pero oí el chasquido. Venos. Paséanos. Vístenos. Cerré la aplicación de la cámara y abrí la grabadora de voz. Venos. Paséanos. Vístenos. Pensé que esas sombras eran demasiado largas para ser sombras de niños de 4 años y volví a acordarme de Donna al final de su vida. ¿Cuánto has crecido? ¡Qué alto estás! Venos. Paséanos. Vístenos. Reanudé la marcha. El chirrido me siguió, al principio de cerca, luego rezagándose gradualmente. Para cuando llegué a la casa de Greg había desaparecido, pero el clamor de pensamientos... No, de voces. No, pensamientos. Sonaba en mi cabeza más estruendoso que nunca. Eran mis pensamientos, pero algo me obligaba a concebirlos. La sillita volvía a estar en el patio exterior. Claro que estaba, y proyectaba la misma sombra angulosa que había visto en mi móvil. Las camisetas continuaban perfectamente colgadas en los respaldos de los asientos. Tico en una y Truco en la otra. Sabía cómo acallar la tormenta que resonaba dentro de mi cabeza. Toqué las espaldas de las camisetas. El clamor de pensamientos... Ok. Quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles algo que no apareció en el video en la segunda entrega. Algunos tal vez vieron los estados de WhatsApp, algunos también, tal vez también vieron las publicaciones en Instagram y en TikTok. En particular, la segunda entrega me costó muchísimo trabajo, no por la lectura, sino porque fallaba la cámara, se entrecortaba el audio, se me llegaron a caer algunas figuras y tuve que grabar más de 2 veces. Quise atribuírselo simple y sencillamente a que tuve una semana pesada, a que estuve un tanto descuidado, a que después de algo de estrés me relajé demasiado y no puse atención en este proyecto. Sin embargo, aquí pasan cosas extrañas. Continuemos. Sabía cómo acallar la tormenta que resonaba dentro de mi cabeza. Toqué las espaldas de las camisetas. El clamor de pensamientos repetitivos se extinguió. Metí la sillita de nuevo en el garage y me aparté de ella. Esperé. Los pensamientos no volvieron. Pero volverán, por supuesto. La próxima vez serían más sonoros e insistentes. La próxima vez querrían algo más que mi contacto. La próxima vez querrían ir de paseo. Cerré bien las puertas, como si eso fuera a servir de algo, y encendí todas las luces de la casa. Luego me senté a la mesa de la cocina y consulté mi móvil. Tenía una llamada perdida de Nathan Rutherford, pero había asuntos más acuciantes que el abogado de Alibel. Examiné la fotografía que había tomado. Había quedado un poco desenfocada porque la mano me temblaba sin cesar, pero se veían las sombras de los niños y la sillita. Nada los proyectaba. La carretera estaba vacía. Después abrí la grabadora y pulsé reproducir. Durante 20 segundos oí el chirrido rítmico de la rueda en mal estado de la sillita. Luego se desvaneció. Pensé en ponerme en contacto con Andy Pili
porque me constaba que él había registrado el cambio de posición de la sillita después de nuestra conversación. Me había dejado su tarjeta. Podía enviarle por correo electrónico la foto y la grabación, pero las rechazaría las dos. Diría que las sombras las proyectaban los palmitos. Tal vez supiese que no era así, pero eso era lo que diría. ¿Y el chirrido de la rueda? Pensaría que lo había generado yo desplazando la sillita de acá para allá en el garage al tiempo que grababa. Quizá no lo dijera, pero lo pensaría. Era policía, no cazafantasmas. Pero tal vez diera igual. Disponía de una prueba empírica para mí mismo. Ya antes sabía que lo que ocurría era real, pero aún así persistía de fondo la posibilidad de que todo estuviera solo en mi cabeza. Sentado a la mesa de la cocina, con las palmas de las manos en la frente, reflexioné. Es solo que este viejo corazón se ha saltado unos latidos, había dicho Alibel cuando le pregunté si se encontraba bien, pero ¿y si estaba mucho más enferma de lo que había reconocido? ¿Y lo sabía? ¿Y si no era solo una arritmia, sino una insuficiencia cardíaca congestiva? O incluso cáncer, algo como el glioblastoma, que equivale a una sentencia de muerte. ¿Y si se había resignado a su propia muerte, pero no la muerte de sus hijos? Al fin y al cabo, ya habían muerto una vez, pero habían vuelto, o los había traído ella de regreso, y entonces... Supongamos que entonces me conoció a mí, dije en voz alta. Sí, supongámoslo. Llamé a Nathan Rutherford, me presenté y fui al grano de inmediato. No tenía ningún interés en la herencia de Alibel. Me dio la impresión de que su risita era más de cinismo que de sorpresa. No obstante, señor Trenton, el heredero es usted, según parece. Absurdo. Busqué a sus familiares. Según ella, no tenía ninguno. Tras la muerte de su marido y de los pequeños Jay, así los llamaba, ella era la última rama del árbol genealógico. Es la única razón por la que este testamento, por llamarlo de algún modo, podría sostenerse. Su patrimonio asciende a una suma considerable de dinero, 7 cifras, quizá incluso 8. Debió de cautivarla a usted, caballero. No, pensé. Aquí el único cautivado soy yo, pero no estoy dispuesto a seguir en cautiverio. Esto me ha puesto en una situación lamentable, señor Rutherford. Yo encontré el cadáver y, en espera de la autopsia, parezco un hombre con motivos para matarla. Se hace cargo, ¿no? ¿Tenía usted alguna razón para pensar que estaba en la línea hereditaria? ¿Vio quizá ese pedazo de papel que pasa por testamento antes de que falleciera la señora Bell? No, pero el alguacil Pili me dijo que el sobre que lo contenía no estaba cerrado. Un fiscal dispuesto a poner en duda la validez podría aducir que tuve acceso. Eso se verá con el tiempo, dijo Rutherford, lo cual no significaba nada. Había adoptado un tono tranquilizador que probablemente empleaba con los clientes afligidos, aquellos con dinero, al menos, y al parecer, yo ahora tenía mucho más de lo que había acumulado en mi plan de ahorro. Si el testamento no se impugna y se declara legítimo, puede usted hacer lo que desee con el legado, vender la casa, donar el dinero a la caridad, si así lo decide. No llegó al punto de decir que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, pero lo dejó entrever con el tono. Yo ya había oído suficiente. Él quería hablar de los serpenteantes derroteros jurídicos que se perfilaban en el futuro, pero yo tenía ya mis propias serpientes de qué preocuparme. Fuera estaba oscuro y tenía miedo. Le di las gracias y corté la llamada. ¿Había Ali redactado el testamento y se había quitado la vida con una sobredosis de digoxina o sotalol? No, pensé. Eso no habría gustado a los pequeños Jay. Yo podía acabar en la cárcel del condado, donde ese, venos, paséanos, vístenos, no les habría servido de nada. El resultado de la investigación será muy accidental, pero entre tanto, yo estaré aquí, y ellos estarán aquí. ¿Por qué quieren que me quede? Susurré. Me duché. Me puse un pantalón corto de deporte, cerré la puerta del baño privado y me acosté en la gran cama de matrimonio de Greg Ackerman.
Como soltero más o menos promiscuo que era, muy posiblemente la había compartido con unas cuantas nenas. Mi nena se había ido, estaba bajo tierra, igual que mi hijo. Crucé los brazos sobre el pecho en un gesto inconsciente de protección y fijé la mirada en el techo. No había sido ella, habían sido ellos. Ellos querían que me quedara, querían persuadirme. Querían que relevara a su madre para no tener que irse a donde quiera que tuvieran que irse las apariciones intranquilas. Les gustaba estar en Cayo Víbora, donde yo, si no quería que me invadieran la cabeza de pensamientos embarulladores y repetitivos, si no quería oír a mis espaldas el chirrido de la rueda de la sillita, viviría en casa de Ali, comería en la cocina de Ali y dormiría en la cama de Ali. Los pasearía en su sillita. Con el tiempo llegaría a verlos. No tengo por qué quedarme aquí, pensé. Tengo un coche de alquiler con el depósito lleno. Puedo escaparme de ellos. Dudo mucho que el sheriff del condado emita una orden de detención, aunque un juez sí podría dictar una orden de comparecencia para exigirme que volviese en espera del resultado de la investigación. Rutherford se enterará, y supongo que ahora es mi abogado, pero yo me opondría, y mientras los abogados se enzarzasen en sus discusiones, Jake y Joe se debilitarían, porque ella se ha ido, y soy lo único que tienen. Sí, todo razonablemente cierto, y yo tenía miedo. Creedme, hay una frase de Scorsese en Malas Calles que me dejó huella. No juegues con el infinito. Pero también sentía ira. Me habían encerrado en una caja de la que supuestamente no podía huir. No por su madre. En el fondo de mi alma estaba convencido de que Alibel no había sido la causante de esa situación, sino por un par de niños muertos, de hecho. No contaba con ningún arma secreta para combatirlos, ningún crucifijo o diente de ajo con el que ahuyentar vampiros, que, si no me equivocaba, es más o menos lo que eran. Ningún rito o exorcismo, pero tenía mi mente, y era demasiado viejo para dejarme mangonear por malo y peor. Si Ali no había construido la caja en la que me hallaba, ¿cómo podían haberlo hecho ellos? La mayoría de los niños pequeños. Yo tuve uno, no lo olvides. Ni siquiera son capaces de planear su visita al cuarto de baño. Me dormí pensando en Donna. Minutos antes del final. ¿Cuánto has crecido? ¿Qué alto estás? Chirrido. 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 Al menos no desperté a oscuras, porque no había apagado las luces. Esta vez, el chirrido de la rueda de la sillita no procedía del baño privado, sonaba más lejos. Tuve la impresión de que era en la parte de la casa que Greg, con tono grandilocuente, llamaba los aposentos de los invitados. Esos aposentos se componían de un pequeño salón en la planta baja y una escalera de caracol que llevaba a un dormitorio con su propio baño en la planta de arriba. La sillita estaba en el dormitorio de los invitados. La sillita real quizá estuviera aún en el garage. Pero la espectral también era real, como lo eran los gemelos que la empujaban con desenfreno de un lado al otro. Los pensamientos volvieron a filtrarse. Venos, paséanos, vístenos. Venos, paséanos, vístenos. Venos, paséanos, vístenos. Me quedé tendido boca arriba con las manos entrelazadas sobre el pecho con firmeza, mordiéndome el labio superior, tratando de poner fin a los pensamientos, a sus pensamientos, mis pensamientos. Era tan imposible como insistir en que el sol no se pusiese. Aún podía concebir otros pensamientos, no sabía durante cuánto tiempo podría, y al parecer solo tenía 3 opciones: permanecer ahí tendido y enloquecer cuando esos gusanos auditivos lo engulleran todo, bajar al garage y tocar la sillita, lo cual los acallaría de momento, o enfrentarme a los gemelos. Esto último fue lo que decidí. Pensé, unos niños no van a volverme loco. Y pensé, Paséanos, paséanos, empújanos, empújanos,
Somos tuyos. Eres nuestro. Me levanté de la cama y me encaminé por la galería hacia los aposentos de los invitados. A medio camino el chirrido de la rueda se detuvo. Yo no, como tampoco los pensamientos. Paséanos. Empújanos. Vístenos. Somos tuyos. Eres nuestro. En la puerta, que estaba entreabierta, no vacilé. Si me hubiese parado a pensar con la parte de mi cerebro todavía capaz de pensamiento independiente, me habría dado media vuelta y habría echado a correr. ¿Qué iba a hacer ahí adentro? No tenía la menor idea. Decirles que se fueran a casa o se llevarían una zurra no daría resultado. Eso por supuesto. Me quedé paralizado ante lo que vi. La sillita estaba abandonada en medio de la habitación. Jacob y Joseph yacían en la cama de invitados. Ya no eran niños, y sin embargo, sí lo eran. Los cuerpos cubiertos por la colcha eran largos, cuerpos de hombres adultos, pero las cabezas, aunque grotescamente hinchadas, eran de niño. El veneno de serpiente de cascabel había abotagado de tal modo esas cabezas que se habían convertido en calabazas con rostros de Halloween. Tenían los labios negros, mordeduras de serpiente les salpicaban la frente, las mejillas y el cuello. Los ojos, aunque hundidos, miraban con una expresión terriblemente viva y alerta. Me sonreían. Léenos un cuento. Léenos un cuento. Leen. De pronto desaparecieron. La sillita desapareció. Poco antes estaban ahí, esperando a que les leyera un cuento, y al cabo de un instante ya no había nadie en la habitación, pero la colcha había sido plegada a ambos lados en triángulos meticulosos, y esa cama estaba perfectamente hecha cuando yo llegué de Massachusetts. Me había planteado dormir ahí. Mis piernas volvían a ser zancos. Entré en la habitación caminando sobre estos y miré la cama donde antes yacían los gemelos. No tenía intención de sentarme en ella, pero me senté porque me flojearon las rodillas. El corazón me latía de forma atronadora y oía a lo lejos mi propio jadeo. Así es como mueren los viejos, pensé. Cuando me encuentren, probablemente sea Pete Ito. El forense dictaminará que fue un infarto. No sabrán que me han matado de miedo 2 hombres muertos con cabeza de niño. Solo que los gemelos no querrían que muriera, no. Ahora que su madre se había ido, yo era su único vínculo con el mundo en el que deseaban quedarse. Tendí las manos para tocar los 2 triángulos de colcha vueltos y supe que no les gustaba esa cama. Tenían sus propias camas en la casa carretera abajo. Buenas camas. Seguramente su madre había mantenido su habitación tal como estaba el día en que murieron, hacía 40 y tantos años. Esas eran las camas que les gustaban, y cuando yo viviera ahí, les remetería las sábanas por las noches y les leería Winnie the Pooh, como hacía con Tad. Sin duda no les leería las palabras monstruosas de Tad, porque los monstruos eran ellos. Cuando pude levantarme, regresé despacio por la galería hacia mi habitación. Tal vez no conciliara el sueño, pero creía que no volvería a oír el chirrido de la rueda de la sillita esa noche. La aparición había terminado. En ningún momento nos planteamos quedarnos el coche en el que había muerto mi hijo. No lo habríamos conservado aunque no hubiera estado abollado por una docena de sitios como consecuencia de las embestidas del perro en sus esfuerzos por entrar y llegar hasta ellos. Una grúa lo trajo de vuelta a casa. Donna se negó a mirarlo siquiera. Lo comprendí. En Castle Rock no había chatarrería. La más cercana era Andretti's en Gage Falls. Los llamé. Vinieron, cogieron el Pinto, el coche de la muerte, y lo pasaron por la trituradora. Lo que salió fue un cubo atravesado por brillantes costuras de cristal, ventanas, luces traseras, faros, parabrisas. Tomé una foto. Donna no quiso verla. Para entonces ya habían empezado las discusiones. Ella quería que la acompañase en sus peregrinaciones semanales a Harmony Hill, donde estaba enterrado Tad. Yo me negué a eso como ella se había negado a mirar el coche de la muerte aplastado en forma de cubo. Dije que, para mí, Tad estaba en la casa, y siempre lo estaría. Ella contestó que era una forma altisonante y solemne de expresarlo, pero no era verdad. Añadió que me daba miedo ir,
que me daba miedo venirme abajo, y sin duda tenía razón. Imagino que lo veía en mi cara cada vez que me miraba. Fue ella quien se marchó. Regresé de un viaje de trabajo a Boston y se había ido. Dejó una nota. Decía lo de costumbre, como ya os figuraréis. No podemos seguir así. No podemos empezar una nueva vida, pasar página. Bla, bla, bla. Lo único realmente original fue la frase que escribió bajo el nombre añadida quizá Abuela Pluma. Sigo enamorada de ti y te odio, y me voy antes de que el odio se imponga. Quizá no haga falta que os diga que yo sentía lo mismo hacia ella. El alguacil Zane me llamó la mañana siguiente mientras desayunaba mis cereales Rice Check. No estaba disfrutándolos, eran solo combustible para el día. Me informó de que habían concluido la autopsia. Alita Bell, esposa de Henry, madre de Jacob y Joseph, había muerto de un infarto. Según el forense, lo asombroso es que viviera tanto tiempo. Tenía un bloqueo del 90% y eso no es todo. Se ha detectado cicatrización cardíaca, lo que significa que había sufrido varios infartos previos, menores, ¿sabe? También dijo, bueno, da igual. No siga, por favor. Se carraspeó. Dijo que incluso los infartos pequeños, los que a lo mejor ni siquiera se notan, afectan a la cognición. Eso podría explicar por qué a veces creía que sus hijos estaban vivos. Pensé en decirle que me constaba que sus hijos estaban vivos, o medio vivos, y que yo nunca había tenido un infarto. Creo que estuve a punto de decírselo. Señor Trenton, ¿Vic? Estaba pensando en eso, dije. ¿Quedo, pues, al margen de la investigación? No, aún lo necesitamos aquí. Encontró el cadáver. Pero si fue un infarto puro y simple. Sí, lo fue, pero no dispondremos del informe de toxicología hasta dentro de un par de días. Hay que averiguar qué tenía en el estómago, para no dejar ningún cabo suelto. Entiéndalo. Pensé que debía de haber alguna otra razón. Pensé que Andy Pili quería cerciorarse de que el heredero in extremis de Ali Bell no le había administrado algo. Digitalis añadido a los huevos revueltos en un desayuno temprano. Quizá, entre tanto, Zane seguía hablando y tuve que pedirle que rebobinara. Decía que hay un problema, una situación bastante insólita. Tenemos un cadáver, pero no instrucciones para el entierro. Dice Andy Pili que quizá le toque a usted. Un momento, ¿cómo? ¿Supone que debo organizar un funeral? Quizá no un funeral, dijo Zane, al parecer un tanto incómodo. Aparte de los encargados del puente y tal vez Lloyd Sunderland, que vive al otro lado del puente, no sé quién vendría. Creo que sus hijos sí, pensé, aunque nadie los vería, excepto quizás su padre sustituto. ¿Vic? Señor Trenton, ¿sigue ahí? Aquí sigo. Tengo el nombre de su abogado, que ahora es el mío, supongo, al menos hasta que las cosas se aclaren. Mejor será que lo llame en cuanto abra el buffet. Buena idea. Hágalo y que tenga un buen día. Como si fuera posible. No me apetecía acabarme el resto de los cereales, que en todo caso no había estado saboreando. Enjuagué el tazón en el fregadero. Venos, Y lo metí en el lavavajillas. vístenos. Y me pregunté qué hacer a continuación, como si no lo supiera. Llévanos a dar una vuelta. Paséanos. Mantuve a raya los pensamientos, en parte mis pensamientos, eso era lo peor, hasta que terminé de vestirme. Luego desistí, salí al garage y agarré las empuñaduras de la sillita. Percibí un suspiro de alivio, mío, de ellos o de ambos, no lo sé. La carrera de locos que se desarrollaba en mi cabeza cesó. Pensé en llevar la sillita hasta la barrera levadiza y supe que era mala idea. Jacob y Joseph ya se habían colado en mi conciencia. Cuanto más me sometiera a sus deseos, más fácil les resultaría controlarme. Lo que había visto en el dormitorio de invitados se me había quedado grabado. Cuerpos de hombre, cabezas de niño hinchadas a causa del veneno. En la muerte habían crecido, habían permanecido igual. Poseían la voluntad de hombres adultos y los antojos simples y egoístas de los niños pequeños. Tenían poder, y eso era malo, pero también padecían una psicosis.
Dicho esto, asumido esto, añadiré que me inspiraban cierta lástima. Habían sucumbido entre las serpientes de cascabel. Las serpientes les habían picado hasta matarlos. ¿Quién no perdería el juicio tras semejante final de la vida? ¿Y quién no querría volver a disfrutar de la infancia de la que se le había privado, aunque eso conllevara tomar a alguien como rehén? Desplacé la sillita de un lado al otro por el suelo de cemento del garage unas cuantas veces, como si intentara mecer a unos bebés con cólicos y de mal humor para dormirlos. Me pregunté si les habría servido cualquier persona y llegué a la conclusión de que no. Yo era perfecto, un hombre solo, un hombre con su propia aflicción. Solté las empuñaduras y esperé a que volvieran a... Venos. Paséanos. Vístenos. No volvió. Salí del garage deseando sentir el sol cálido de la mañana en la cara de ser vivo. Levanté la cabeza, cerré los ojos y lo vi todo rojo cuando la luz se filtró a través de la sangre de mis párpados. Permanecí en esa posición, como si orase o meditase, con la esperanza de dar con una solución a un problema que trascendía la existencia, un problema del que no podía hablar a nadie. Se supone que debo asumir la responsabilidad de su entierro porque no tiene a nadie, al menos a este lado del velo, pero ¿no me encuentro yo en las mismas circunstancias? Mis padres han muerto, mi hermano mayor ha muerto, mi mujer ha muerto. ¿Quién se ocupará de mi entierro? ¿Y qué harán esos dos gemelos del infierno en el supuesto de que se salgan con la suya y yo me quede aquí, una versión masculina de Delta Dawn, cuando yo fallezca? Teniendo en cuenta mi edad y mi posición en la tabla de mortalidad, no me queda demasiado. ¿Se marchitarán y se desvanecerán sin más? Yo puedo enterrar a Ali, pero ¿quién me enterrará a mí? Abrí los ojos y vi el gancho para serpientes en los adoquines del patio exterior, exactamente en el mismo sitio en el que habían aparcado la sillita cada vez a su regreso. Se me pasó por la cabeza la posibilidad de que fuese otra ilusión óptica, como la bañera llena de serpientes, y supe que no lo era. No era ni una visión ni una aparición, tampoco lo habían dejado ahí los gemelos, lo suyo era la sillita. Lo cogí, era real, sin duda. Noté el asta de acero caliente en mi mano. Si hubiese estado ahí fuera mucho más tiempo al sol en los adoquines, casi habría sido imposible cogerlo. Nadie había estado ahí. ¿Quién lo había sacado pues del garage? Mientras lo sostenía, caí en la cuenta de que mis padres, mi hermano y mi mujer no eran los únicos seres queridos de mi vida que habían muerto. Había otro, uno que también había sufrido una muerte atroz a tierna edad. ¿Tad? ¿Tad? La situación debería haber resultado lastimosa en el mejor de los casos, demencial en el peor. Un viejo pronunciando el nombre de su hijo muerto hacía mucho tiempo en el patio vacío de una casa absurdamente grande en un callo de Florida, pero no me lo pareció, así que lo repetí. Tad, Tad, ¿estás ahí? Nada, solo el gancho para serpientes que era innegablemente real. ¿Puedes ayudarme? Al final de la pasarela de Greg se alzaba una pérgola en un estado ruinoso. Fui hasta ahí con el gancho para serpientes al hombro, como los soldados llevaban antaño el fusil, y si bien no disponía de bayoneta, sí tenía una punta muy afilada. En el suelo de la pérgola había unos cuantos chalecos salvavidas mohosos que no parecían haber salvado la vida a nadie, y una vieja tabla de bodyboard adornada con un despliegue de cagadas de mapache. Me senté en el banco, crujió bajo mi peso. No hacía falta ser Hércules Poirot para deducir que Greg no pasaba mucho tiempo en la playa. Tenía una casa en la costa del Golfo valorada en 6 u 8 millones de dólares, y ese puesto de avanzada parecía un retrete en algún rincón perdido de Bossier Parish, Luisiana, pero yo no había ido ahí a valorar la arquitectura, había ido a pensar. No miento, había ido a tratar de invocar a mi hijo muerto. Existían métodos de invocación en el supuesto de que los muertos no se hubieran retirado al lugar al que iban cuando perdían interés en este mundo. Había consultado algunos en internet antes de bajar hasta ahí. Podía usarse un tablero de Ouija, que yo no tenía. Podía usarse un espejo o velas, y yo tenía tanto lo uno como lo otro.
pero después de lo que había visto en la pantalla de mi móvil la noche anterior, no me atreví a probarlo. En la casa de Greg, en efecto, había espíritus, pero los únicos que me constaba que rondaban por ahí no eran amistosos. Al final, pues, había bajado con las manos vacías a esa pérgola abandonada. Ahí sentado, contemplé una playa que no surcaba ni un solo camino y un golfo que no surcaba ni un solo velero. En febrero o marzo, tanto la playa como el agua serían un hervidero de gente. En agosto solo estaba yo, hasta que lo percibí a él, o a alguien. O tal vez fuesen meras ilusiones. Tad, nada. Si estás ahí, chaval, no me vendría mal un poco de ayuda. Pero no era un chaval, ya no. Habían transcurrido 4 décadas desde que Tad Trenton muriera en aquel coche a alta temperatura, mientras un San Bernardo rabioso rondaba por el patio de la casa de labranza tan desierta como el extremo norte de Cayo Víbora. Los muertos envejecían. Nunca me había planteado esa posibilidad, pero ahora sabía que así era, aunque solo si ellos querían, si se lo permitían. Por lo visto, era posible crecer y no crecer, una paradoja que había generado repulsivos híbridos que había visto en la cama de matrimonio de la habitación de invitados, hombres cosa con la cabeza abotargada de niños envenenados. No tienes ninguna obligación conmigo. Llegué demasiado tarde. Lo sé. Lo reconozco. Me interrumpí. Cabría pensar que un hombre no es capaz de decir nada cuando está solo. No. Sin embargo, yo no tenía muy claro si realmente estaba solo, como tampoco tenía claro qué quería decir hasta que lo dije. Lloré tu pérdida, Tad, pero te dejé ir. Con el tiempo, Donna también. Eso no es malo, ¿verdad? Olvidar sí estaría mal. Aferrarse demasiado, creo que eso produce monstruos. Tenía el gancho para serpientes atravesado en el regazo. Si esto me lo has dejado tú, no me vendría mal un poco de ayuda. Esperé. No ocurrió nada, aunque sí había algo. O bien una presencia, o bien la esperanza de un viejo medio muerto de miedo y obligado a recordar antiguas desdichas, todas las serpientes que en algún momento le mordieron. Entonces me asaltaron de nuevo los pensamientos, ahuyentando a ese algo etéreo que acaso estuviera a punto de aparecerse. Vístenos, paséanos, venos, vístenos, paséanos. Los niños me solicitaban, los niños que querían ser mis niños, y eran también mis pensamientos. Eso era lo espantoso. Sentir que tu propia mente se vuelve contra ti es una poderosa invitación a la locura. Lo que los interrumpió, al menos en parte, fue un bocinazo. Al volverme, vi que alguien me saludaba con la mano, solo una silueta en el borde del patio exterior, pero la forma de aquellas piernas flacas bajo el holgado pantalón corto bastaba para indicarme quién era mi visita. Le devolví el saludo, apoyé el gancho para serpientes en la barandilla de la pérgola e inicié el camino de regreso por la pasarela. Andy Pili me recibió a medio camino. Buenos días, señor Trenton. Vic, ¿recuerdas? Vic, cierto. Pasaba por la zona y he pensado acercarme. Y un huevo, pensé. Paséanos, vístenos, venos, te esperamos. ¿En qué puedo ayudarte? Quería ponerte al corriente sobre los resultados de la autopsia. Ya me ha llamado el agente Shane y me ha informado. No vi si torció el gesto al oírlo, ya que, por efecto del bigote, la mascarilla le quedaba a cierta distancia de la cara, pero junto a las cejas, también muy pobladas. Así que creo que sí torció el gesto. Vaya, bien. De bien nada. Pensé. Paséanos. Te sentirás mejor y lo sabes. Nos dirigimos a la casa. La pasarela era muy estrecha y no podíamos ir uno al lado del otro. Así que me situé delante. Los pensamientos, los míos, que no podía apartar de mi mente, empezaban a provocarme jaqueca. Aún falta la toxicológica, claro.
Llegamos al final de la pasarela y atravesamos el patio exterior, pasando junto a su camioneta. Yo seguí adelante. Pili no había ido ahí solo para informarme de los resultados de la autopsia, eso lo sabía, y también sabía que necesitaba afrontar esa conversación con la mente despejada. Eso me ha dicho el agente Zane, y también que mi colaboración en la investigación todavía es necesaria. ¿Tienes algo que decirme? Porque estaba ahí sentado reflexionando y buscando tranquilidad. Meditación, podríamos llamarlo. Y enseguida te dejo con lo tuyo. Quiero hacerte unas preguntas nada más. Entramos en el garage, donde se estaba mínimamente más fresco. Fui hacia la sillita. Al aproximarme, los pensamientos cobraron intensidad. Vístenos, paséanos, venos. Durante un momento, en efecto, me pareció verlos. No como monstruosidades, sino como los niños que eran al morir. Solo durante un momento, cuando agarré una de las empuñaduras de la sillita, desaparecieron, en el supuesto de que de verdad hubieran estado, y la enloquecedora letanía que resonaba en mi cabeza cesó. Moví la sillita atrás y adelante. Es solo por tener las manos ocupadas, Andy, no le des mayor importancia. He leído un poco sobre ti. Comentó Andy. Ya lo sé. Un horror lo que le pasó a tu propio hijo pequeño. Un verdadero horror. Fue hace mucho tiempo. Andy, ¿trabajas en ese caso? Si es que hay un caso, ¿te lo han asignado? Porque en cierto modo tengo mis dudas. No, Contestó y alzó las manos como diciendo, Dios nos libre. pero ya sabes cómo van estas cosas. Puedes apartar al hombre de la poli, pero no puedes apartar al poli del hombre. Seguramente en tu profesión pasa lo mismo. Publicidad, ¿verdad? Sabes de sobra que me dedicaba a la publicidad, y la respuesta es no. En las raras ocasiones en que veo un canal de televisión en lugar de streaming, quito el volumen cuando ponen anuncios. La verdad es que no tienes ningún motivo para venir aquí, ¿no? A ver, yo no iría tan lejos, solo... Oye, es pura curiosidad. Este asunto tiene su gracia, no en el sentido de que haga reír, sino de que es sorprendente. Seguro que te das cuenta de eso. Yo seguía moviendo la sillita, unos palmos adelante, unos palmos atrás, para tranquilizar a los niños, para hacerlos callar. ¿Por qué habría de dejártelo todo a ti? Eso me choca, y seguro que tú lo sabes. Eso era cierto, lo sabía. No lo sé. ¿Y por qué sigues trayendo aquí esa sillita de su casa? Porque por fuerza eres tú, ¿o no? Aquí no hay nadie en esta época del año. No soy yo. Suspiró. Cuéntamelo, Vic. ¿Qué más da? Si el examen toxicológico da negativo, quedas impune de lo que sea que quedes impune. Ahí estaba, pues. Pensaba que le había matado yo. Permite a un viejo soquete salir de dudas. Entre tú y yo. No me inspiraba la menor simpatía ese socias de Wilford Brimley, que me había interrumpido mientras tenía entre manos un asunto delicado. Seguramente no habría surtido efecto, pero no por eso mejoraba mi impresión sobre Pili, así que simulé detenerme a contemplar su petición, y dije, enséñame el móvil. Ni siquiera el voluminoso bigote logró ocultar del todo la sonrisa de sus labios. No pude evaluar la naturaleza exacta de esa sonrisa, pero habría apostado cualquier cosa a que se situaba en la órbita del «Me has pillado, colega». El móvil salió de su holgado pantalón corto, y sí, estaba grabando. Lo habré encendido sin querer. No me cabe duda. Ahora, apágalo. Obedeció sin rechistar. Ahora sí queda entre tú y yo. Satisfaz mi curiosidad, pues. De acuerdo. Adopté una actitud teatral que solían dar resultado con los clientes antes de mostrarles la campaña publicitaria que habían acudido a ver. Y a continuación empecé con 2 mentiras seguidas de la verdad pura y dura. No sé por qué alguien trae una y otra vez la sillita. Eso lo primero. No sé por qué la señora Bell hizo ese testamento absurdo. Eso lo segundo. Y hay una tercera cuestión. Algo así el Pili. Yo
No la maté. La investigación ya ha demostrado en gran medida que murió por causas naturales. El informe toxicológico acabará de demostrarlo. Esa era mi esperanza, la esperanza de que los gemelos fantasma no se hubieran metido de algún modo en la cabeza de su madre y le hubieran obligado a tomarse un puñado de pastillas para el corazón, con el fin de saltar a un huésped un poco más sano. Podrías pensar que un informe toxicológico en el que saliera a la luz que ella había ingerido demasiadas pastillas sería contrario a sus intereses, y tendríais razón. Pero eran niños. Ahora creo que debe irse. Dejé de mover la sillita. Y llévate esto. No la quiero, Contestó, y pareció sorprenderse de la vehemencia de su propio tono. Sabía que pasaba algo raro con esa sillita. Sin duda, miró fijamente por la puerta hacia el exterior del garage y luego se volvió de nuevo hacia mí. No he acabado contigo. Por Dios, Andy, búscate otra actividad. Vete a pescar, disfruta de la jubilación o algo. Regresó a su camioneta. Entró, revolucionó el motor y arrancó con ímpetu suficiente para dejar un tatuaje de caucho en los adoquines del patio. Pensé que podía volver a la pérgola al menos hasta que los gusanos auditivos empezaran de nuevo. No eran gusanos, en realidad eran serpientes. Serpientes dentro de mi cabeza. Dos, si no me sometía a sus deseos, me inocularían el veneno de unas glándulas que nunca se vaciaban. En cierto modo comprendía las sospechas de Pili. El abogado de Ali, Rutherford, probablemente también tenía las suyas. Todo el asunto era calamitoso, y lo más calamitoso era la lamentable situación en que me hallaba. Lo que en ese momento era desagradable, por la noche sería espantoso. De noche eran más fuertes. ¿Cómo había dicho Jim, el operario del puente? O sea, al anochecer, a esta hora, la realidad parece disolverse. Era cierto, y cuando llega la noche, el muro entre las cosas reales y otro plano de existencia muy distinto puede desvanecerse por completo. Una cosa parecía segura: cualquier posibilidad de ponerme en contacto con mi hijo muerto se había esfumado. El viejo Polly había roto el hechizo. Mejor quedarme un rato sentado y contemplar el golfo, tratar de sacarme a Pili de la cabeza. No he acabado contigo. Pensar qué hacer mientras aún podía pensar. Cuando llegué a la pérgola, me quedé allí parado, mirando el interior. Por lo visto, Pili no era el único que no había acabado conmigo. Finalmente, Tad, o alguien, se había puesto en contacto. El gancho para serpientes ya no estaba apoyado en la barandilla, se hallaba en el suelo de la pérgola. Habían apartado a un lado el montón de chalecos salvavidas. En uno de los tablones del suelo habían grabado, utilizando la punta del gancho, no me cupo duda, 2 letras. Se veía también el principio de una tercera que había quedado incompleta. Miré esas letras y supe lo que debía hacer. Había tenido la solución ante los ojos desde el principio. Jacob y Joseph, Tico y Truco, malo y peor, no eran tan omnipotentes como parecían. Al fin y al cabo, tenían un solo vínculo con el mundo de los vivos, ahora que su madre se había ido. Las 2 letras marcadas en el tablón eran S.I. La que habían empezado y abandonado era el trazo vertical de una L. Sillita, sillita. Si darle fin ya fuera el fin, más valdría darle fin pronto. Eso pensaba Macbeth sobre tales asuntos, y era un hombre dado a las cavilaciones. Me convencí de que tal vez, consiguiera librarme de mis 2 arpías híbridas si actuaba deprisa. Si no lo hacía, y las serpientes pensamientos horadaban a más profundidad en mi mente, quizá al final me quedaran solo 2 opciones: el suicidio o una vida como su padre sustituto, como su esclavo. Regresé a la casa y entré en el garage, como si tal cosa. Miradme, no tengo una sola preocupación en el mundo. Los pensamientos me asaltaron en el acto. Ya no es necesario que os diga cuáles eran. Agarré las empuñaduras de la sillita y la moví atrás y adelante, escuchando el condenado chirrido. Si no lograba librarme de ellos, engrasaría esa rueda. Claro que sí,
Más aún, colgaría camisetas distintas en los respaldos, pondría pantalones cortos diferentes en los asientos, cuando me instalase en la casa de los Bell, que se convertiría en la casa de Trenton. Les hablaría las camas por la noche y les leería La cocina de noche, Silvestre y la piedra mágica, Corduroy. Les enseñaría las ilustraciones. ¿Qué tal, niños? Bien, bien. ¿Queréis ir a dar un paseo? Sí, sí. De acuerdo, pues vayamos, pero antes tengo que hacer un par de cosas. Enseguida vuelvo. Entré en la casa y cogí el móvil de la mesa de la cocina. Consulté la tabla de mareas del condado y me gustó lo que vi. Retrocedía y alcanzaría su nivel más bajo poco después de las 11 de la mañana. Pronto. Todavía llevaba el pantalón de deporte y una camiseta con las mangas cortadas. Tiré la camiseta al suelo, me desprendí de las sandalias y corrí escaleras arriba. Me puse unos vaqueros y una sudadera. Me calé una gorra de los Red Sox. No tenía botas, pero en el armario de la planta baja encontré unos chanelos. Eran de Greg y me quedaban grandes, así que volví a subir y me calcé 3 pares más de calcetines para que me abultaran más los pies. Cuando bajé de nuevo, sudaba pese al aire acondicionado. Fuera, al calor de agosto, sudaría más aún. Andy Pili había dicho que habían conducido a las serpientes hasta el extremo noreste del Cayo, donde las que no ardieron se ahogaron, pero también había dicho que la hilera de batidores probablemente no las había eliminado a todas. Ignoraba si los J eran capaces de atraer a las serpientes que pudieran quedar. Quizá no podían, o después de 40 años ya no había ninguna, pero, por si acaso, me había vestido para protegerme de las serpientes. Una cosa que sí sabía era que Florida es un entorno idóneo para los reptiles. Miré bajo el fregadero y encontré un par de guantes de goma. Me los enfundé y, adoptando una amplia sonrisa, regresé al garage. Con toda seguridad, si alguien me hubiera visto hablar a aquella sillita vacía, habría pensado que estaba tan loco como Ali Bell. Pero estaba yo solo. Y ellos, claro. ¿No preferéis ir a pie? Presentándolo de manera sugerente, procurando vender la idea, como decíamos nosotros. Seguro que unos niños grandes como vosotros podéis andar, ¿no? No. En la sillita. En la sillita. ¿Os portaréis bien si os llevo a la playa? Su respuesta me dejó helado. Llévanos a la playa. Papá. Vale, contesté, y pensé, mierdecillas. Solo un niño ha tenido el derecho a llamarme así. Allá vamos. Cruzamos el patio exterior bajo el intenso sol de agosto. Chirrido. Y chirrido. Y chirrido. Yo ya sudaba como un cerdo bajo la ropa. Notaba cómo me resbalaba el sudor por los costados hasta la cinturilla de los vaqueros. Empujé la silla por la pasarela y las tablas resonaban bajo las ruedas. Hasta el momento, todo había sido fácil. En la playa, el asunto se complicaría. Podía quedarme atascado. Tendría que permanecer cerca del agua donde la arena estaba húmeda y compacta. Ahí quizá fuera posible. O quizá no. Atravesé la pérgola con la sillita. Al pasar, recogí el gancho para serpientes y lo coloqué en horizontal entre las anchas empuñaduras. ¿Os lo pasáis bien, niños? Sí. Sí. ¿Seguro que no queréis bajar y caminar? No. Por favor. En la sillita. En la sillita. Vale, pero agarraos. Aquí viene un pequeño bache. Bajé con cuidado el peldaño torcido entre la pérgola y la línea de naupaca y cortadera de la playa. Luego pisamos la arena. La pendiente me ayudó cuando empujé la sillita hacia la franja de arena más apretada de la orilla. Las hebillas de los chanclos tintineaban. ¡Yupi!, exclamé. El sudor me corría por la cara, pero tenía la boca seca. ¿Os lo pasáis bien, niños? Sí. Paséanos. Empezaba a diferenciarlos. Ese era Joe. Jake guardaba silencio.
Eso no me gustó. Jake, ¿te lo pasas bien, grandulón? Sí, Tampoco me gustó ese titubeo de duda. Otra cosa que no me gustó. Se estaban distanciando de mí, fortaleciéndose, cobrando más presencia. En parte se debía a la sillita, pero en parte se debía a mí. Me había abierto a ellos. No me quedaba más remedio. No había elección. Doblé hacia el norte y empujé la sillita. Aves pequeñas, conocidas como correlimos, se pavonearon ante nosotros y emprendieron el vuelo. Los chanclos tintineaban y chapoteaban. Las ruedas de la sillita levantaban diminutos arcoíris en la fina lámina de agua donde confluían el golfo y la tierra. Aunque la arena era firme, costaba más empujar la sillita que en las tablas de la pasarela. Pronto respiraba ya con un jadeo ronco. No estaba en mala forma. Nunca me había excedido con la bebida y nunca había fumado, pero pasaba ya de los 70 años. Jake preguntó: ¿a dónde los llevas? a dar un paseíto. Deseaba detenerme, descansar, pero temía que las ruedas se atascaran e incluso se aflojaba el paso. ¿Querías dar una vuelta en sillita? Pues os llevo a dar una vuelta. Jake dijo. Quiero volver. Eso ya no era solo duda, era recelo, y Joe se contagió de su hermano. Como supe, se le contagiaban los resfriados. Joe dijo: Yo también. Estoy cansado. El sol calienta demasiado. Tendríamos que haber traído los gorritos. solo un poco, empecé a decir, y fue entonces cuando las serpientes comenzaron a salir de entre la naupaca y los palmitos, grandes, a docenas, invadían la playa. Vacilé, pero solo un segundo. Si hubiera sido un poco más, la sillita habría embarrancado. Seguí empujando por entre las serpientes y éstas desaparecieron, como las de la bañera. Jake dijo: Volvamos. Llévanos a casa. Llévanos a casa. Joe dijo. Esto no me gusta. Se echó a llorar. No me gustan las serpientes. Somos buscadores de tesoros. Yo ya tenía la respiración entrecortada. Puede que incluso veamos a King Kong, como en la película. ¿Eso qué os parece, pilluelos? Al frente veía el triángulo de conchas amontonadas donde terminaba Cayo Víbora. Más allá se encontraba el canal del amanecer, con su remolino eterno. Andy había dicho que ahí el torbellino había excavado el lecho del canal. No recordaba la profundidad, más de 5 metros quizá, pero esta capa de conchas acumulada entre el punto donde me hallaba y el agua era un problema. La sillita sin duda se atascaría ahí, y por encima de las conchas reptaban 2 serpientes que, me pareció, no eran ilusiones ópticas ni fantasmas, estaban demasiado ahí. ¿Vestigios de la gran cacería de las serpientes? ¿Recién llegadas? Daba igual. Jake, no suplicante, sino imperioso. Llévanos a casa. Llévanos a casa o te arrepentirás. Ya me he arrepentido, ya pensé. No podía decirlo en voz alta. No tenía aliento suficiente. El corazón me latía enloquecido. Esperaba que de un momento a otro reventase sin más como un globo demasiado hinchado. Para horror mío, los gemelos iban cobrando existencia. Sus cuerpos de hombre eran demasiado grandes para el asiento doble de la sillita, pero ahí estaban. Volvieron hacia mí aquellas cabezas hinchadas de niño, los ojos negros y malévolos, las mejillas y la frente salpicada de mordeduras de serpiente como hojuelas de pimiento rojo, como si padecieran un caso apocalíptico de varicela. Estas 2 serpientes eran reales, sin duda. Al zigzaguear por las conchas, sus cuerpos sinuosos emitían un susurro seco, las colas vibraban. Huesos secos en una calabaza hueca. Jake dijo: Mordedlo. Mordedlo bien. Joe, Mordedlo. Obligadlo a parar. Obligadlo a llevarnos a casa. cuando atacaron, sentí algo similar a perdigonas contra los chanclos de goma o al golpeteo del granizo. Por fin se hundieron las ruedas en las conchas y la sillita quedó inmovilizada. Los hombres niños sentados en ella, vueltos hacia atrás, me miraban fijamente, pero al parecer no podían levantarse, al menos de momento. Una de las cascabeles se enroscaba en torno a mi chanclo derecho y alzaba la cabeza con un movimiento ondulatorio.
Como la sillita en cualquier caso se había atascado, había embarracado por así decirlo, la solté para echar mano del gancho, lo blandí enérgicamente hacia abajo con la esperanza de no cortarme yo mismo, pero consciente de que no podía vacilar. Ensarté con el gancho uno de los anillos de la serpiente y la arrojé hacia el agua. La otra mordió el chanclo izquierdo. Por un momento vi sus ojos negros clavados en mí y pensé que eran los mismos ojos que me miraban desde la sillita. Golpeé con el gancho e hinqué la punta por debajo de la cabeza triangular. Cuando alcé el gancho, sentí en el hombro el latigazo de la cola de la serpiente, que tal vez intentaba prenderse. No lo consiguió. La lancé. Por un momento, fue un garabato retorciéndose contra el cielo. Luego cayó al agua. La sillita se tambaleaba a causa del forcejeo de los seres sentados en ella, visibles pero efímeros. En sus esfuerzos por levantarse, aún no podían. La sillita era su vínculo con el mundo y conmigo. Como me resultaba imposible empujarla más allá, solté el gancho y volqué la sillita. Los oí gritar al golpearse contra las conchas. Luego desaparecieron. Con eso quiero decir que yo ya no... Menos. los veía. Pero ahí seguían. Oía los chillidos de Jake y el llanto de Joe, los sollozos, en realidad, como posiblemente había sollozado cuando comprendió que lo envolvían las serpientes de cascabel y que su vida demasiado corta estaba a punto de acabar. Esos sonidos me inspiraron compasión. Con toda seguridad también mi hijo había llorado mientras Donna y él se asaban dentro de aquel pinto. Pero eso no me detuvo. Debía terminar lo que había empezado, si podía. Con la respiración entrecortada, arrastré la sillita hacia el canal, hacia el remolino. Jake dijo: No. Se supone que debes cuidarnos, pasearnos, empujarnos, vestirnos. No. Su hermano solo profería gritos de terror. Me hallaba a 7 metros de la orilla cuando me envolvieron las llamas. No eran reales, no emitían calor, pero olía a queroseno. El hedor era tan intenso que me provocó un arranque de tos. La tos degeneró en arcadas. Los montones de conchas de un blanco cegador habían desaparecido, sustituidas por una alfombra de serpientes quemadas. Tampoco eran reales, pero yo oía los estampidos como de palomita de maíz cuando sus cascabeles reventaban por efecto del calor. Intentaron morderme con cabezas que no existían. Llegué al agua. Podía empujar la sillita para sumergirla, pero con eso no bastaría. Quizá ellos fueran capaces de sacar del canal ese artefacto hechizado, tal como de alguna manera lograban llevarlo de casa de los Bell a casa de Greg. Pero, según me han dicho, hay hombres, o incluso mujeres pequeñas, que a veces pueden levantar coches para sacar de debajo a sus hijos atrapados, y hace mucho tiempo una mujer llamada Donna Trenton se enfrentó a un San Bernardo de 70 kilos sin nada más que un bat de béisbol. Y ganó. Si ella fue capaz de eso, posiblemente yo sería capaz de aquello. Aquella sillita no pesaba 70 kilos, pero tal vez se acercara a los 15. Si esos dos seres hubiesen estado sentados en ella y si hubiesen tenido un peso real, yo no había podido separarla ni medio metro del suelo, pero no era así. La agarré por las barras de encima de las ruedas traseras y la levanté. Roté las caderas a la derecha y en ese momento noté un crujido audible en la espalda. Giré en dirección opuesta y arrojé la sillita como si se tratara del lanzamiento de disco más torpe del mundo. Cayó a poco más de 1,5 metros de la orilla de la playa de Conchas, no muy lejos, pero la corriente de la bahía Calipso era fuerte a causa de la marea menguante. La sillita, ladeándose a izquierda y derecha, se vio arrastrada hacia el remolino. Los gemelos volvían a estar en ella. Tal vez debían permanecer ahí forzosamente. Miré por última vez aquellos rostros horrendos antes de que se los llevara la corriente. Cuando la sillita dio una vuelta completa en el remolino, ya se hundía y el agua cubría los asientos. Sus ocupantes habían desaparecido. Una de las camisetas se alejó flotando en el agua. Luego la otra. Oí un último grito de cólera dentro de mi cabeza. Ese era Jake Bell, el más fuerte de los dos. Cuando la sillita dio otra vuelta en su acuoso carrusel, ya solo asomaban las empuñaduras. En la vuelta siguiente,
solo se vio un destello del reflejo del sol, a 1 metro por debajo de la superficie. Desaparecieron también las llamas y las serpientes quemadas, solo persistía el hedor a queroseno. Un pantalón corto azul flotó hacia mí. Fui a recoger el gancho para serpientes, pesqué el pantalón y lo lancé hacia el golfo. Volvió a crujirme la espalda. Me encorvé en busca de alivio. Cuando me erguí y miré por encima del canal del amanecer, vi mucho más que unas masas de vegetación flotante. Allí estaba Cayoduma. Parecía tan real como la mano que había asomado de la bañera llena de serpientes, o como los horrendos seres híbridos tendidos en la cama de la habitación de invitados. Vi palmeras y una casa rosa sobre pilotes, y vi a un hombre. Era alto, vestía unos vaqueros y una sencilla camisa blanca de algodón. Me saludó con la mano. Dios mío, Había dicho Donna en los minutos previos a su muerte. ¿cuánto has crecido? ¿Qué alto estás? Le devolví el saludo. Creo que sonrió, pero no puedo estar seguro, porque para entonces se me habían empañado los ojos y las lágrimas formaban prismas líquidos que cuadruplicaban el resplandor del sol. Cuando me las enjugué, Cayoduma había desaparecido, y también él. Había tardado apenas 10 minutos en llevar la sillita al extremo del cayo, o quizá 15. Ocupado como estaba, no consulté el reloj. Para regresar a la pérgola y la pasarela necesité 3/4 de hora, porque la espalda se me agarrotaba una y otra vez. Me desvestí sobre la marcha, me arranqué los guantes, me despojé la sudadera, me quité los chanclos, me senté en la arena el tiempo justo para desenfundarme los vaqueros. Ninguno de esos movimientos me atormentaban tanto como caminar, pero eran bastante dolorosos, como también lo fue ponerme en pie después de quitarme los vaqueros, pero me sentí más ligero, y la espantosa carrera de pensamientos enloquecidos había abandonado ya mi mente. Para mí, eso por sí solo compensó el dolor de espalda, que aún padezco al día de hoy. Recorrí el resto del camino solo con los pantalones cortos. Ya en la casa encontré Tylenol en el botiquín de Greg y me tomé 3. Las pastillas no eliminaron el dolor, pero al menos lo amortiguaron. Dormí durante 4 horas plácidamente sin sueños. Al despertar tenía la espalda tan entumecida que tuve que elaborar un plan. Paso A, paso B, paso C, para incorporarme, levantarme de la cama y ponerme en pie. Me di una ducha caliente y eso ayudó un poco. No me vi con ánimos para usar la toalla, así que me sequé al aire. Abajo, tras descender con gestos de dolor peldaño a peldaño, pensé en llamar a Pili, pero no quería hablar con él. Eso sería dar putas vueltas a la puta noria, como habría dicho Donna. Opté por llamar a Zane. Me preguntó en qué podía ayudarme y le dije que quería denunciar la desaparición de una sillita. ¿Decidió alguien de su departamento, Pili quizá, venir por fin a buscarla? No lo creo. Déjeme consultarlo y ya lo llamaré. Cosa que hizo al cabo de un rato, y me dijo que nadie de la oficina del sheriff del condado había ido a recoger la sillita. No había ningún motivo, en realidad, añadió. Quienquiera que la trajese aquí 2 veces debe de haberla devuelto por fin a su sitio, comenté. Zane estuvo de acuerdo, y ahí terminó el asunto de la sillita hechizada. Pero esto aún no acaba. Mayo del 2023. Todo eso ocurrió hace casi 3 años. Estoy de vuelta en Newburyport y nunca he deseado visitar de nuevo el estado del sol. Incluso Georgia estaría demasiado cerca. El examen toxicológico de Alita Bell no reveló nada extraño, con lo que quedé libre de toda sospecha. Nathan Rutherford se ocupó del funeral de Ali. Asistimos él y yo, también Zane y Canavan. El viejo llamado Lloyd Sunderland, acompañado de su perra y media docena de operarios del puente giratorio. Andy Pili también asistió. En la recepción se acercó a mí mientras yo esperaba mi turno para servirme una copa de ponche sureño. Debajo de su bigote me llegaron varadas de olor a whisky. No llevaba mascarilla que lo atenuara. Amigo, sigo pensando que quedaste impune de algo, dijo, y se encaminó hacia la puerta, en una línea no muy recta, sin darme tiempo a responder.
Presté testimonio vía Zoom en la investigación desde casa de Greg. No hubo preguntas capciosas. De hecho, el forense me dio una encarecida enhorabuena por mis esfuerzos para alejar a los cuervos del cadáver hasta la llegada de las autoridades competentes. No salió de la nada ningún familiar decidido a impugnar el testamento que Ali Tabel había plasmado en un papel cualquiera. El recorrido de dicho papel hasta su legitimización fue largo, pero en junio de 2022 todo lo que era de ella pasó a ser mío. Increíble, pero cierto. Puse en venta la finca de los Bell, consciente de que nadie querría la casa, que presentaba un estado bastante ruinoso pese a las presuntas aptitudes de Ali para las reparaciones. Otra cosa muy distinta era la parcela donde se hallaba. Se vendió en octubre del 22 por algo menos de $7 millones. Desde la bahía hasta el Golfo, como sabéis, una propiedad inmobiliaria de primera. Pronto se alzará ahí otra supermansión. Los demás bienes de Ali Bell ascendían a un total de 6 millones. Tras deducir impuestos y las demás cargas adheridas a cualquier gran herencia, esos 13 millones se redujeron a 4.5. Unas pingües ganancias caídas del cielo, si uno deja de lado los horrendos niños que las acompañaban. Aporté $medio millón a mi plan de ahorro, digamos que por los servicios prestados y por un dolor de espalda que probablemente padeceré mientras viva. El resto se lo doné al banco de alimentos de todas las creencias de Sarasota, que aceptó con sumo gusto. Como unas putas Pascuas, habría dicho Donna. El dinero, la otra única excepción que hice, fueron los $8,000 que entregué a Rutherford, el abogado, por los gastos del funeral de Ali. Permanecí en la casa de Greg hasta que concluyó la investigación, cuando el asunto de Ali Tabel se cerró oficialmente. Durante ese tiempo no me atribularon visiones ni chirridos, por supuesto. Cada mañana, nada más levantarme, incluso antes de encender la cafetera, iba a mirar en el patio exterior y el garage en busca de la sillita. No solo el dolor deja cicatrices, el terror también, en especial el terror sobrenatural. Pero los gemelos habían desaparecido. Un día pedí al señor Ito que me enseñara el hoyo donde Jacob y Joseph habían sucumbido en su fatídico paseo a través de la maleza hacia la playa. Se mostró más que dispuesto, y después de buscar durante un rato, lo encontramos. De hecho, el señor Ito estuvo a punto de caer en él, porque lo cubrían matas de naupaca y marañas de margaritas tan grandes que parecían mutantes. Calculé que era más o menos tan largo como la lujosa bañera de Greg en el dormitorio principal, y casi igual de profundo. Yo tenía las llaves de la casa de los Bell, y entré solo una vez. Sentía curiosidad por la última experiencia. Visión, alucinación, lo que prefieras, que viví en la playa de conchas mientras arrastraba la sillita hasta el agua. Llamas, una alfombra de serpientes, el hedor a queroseno, teniendo en cuenta que los gemelos habían muerto antes de la gran cacería de serpientes. ¿Cómo podía conocer ese hecho? La casa seguía tal como la había dejado Ali al sacar a los gemelos fantasma para su último paseo. Al menos, el último paseo con ella. El fregadero contenía un plato con un cuchillo y un tenedor encima. En la encimera había una caja de cereales Wheaties con las bases mordisqueadas por algún bicho pequeño en busca de comida. Me obligué a mirar en el dormitorio de los niños. Había supuesto que Ali lo habría mantenido tal como fue durante las breves vidas de Jake y Joe, y no me equivoqué. Había 2 camas. Las sábanas y las fundas de almohada tenían un estampado de dibujos de dinosaurios. Ted había tenido ese mismo juego de cama. Ese detalle me horrorizó y me reconfortó al mismo tiempo. Cerré la puerta. En ella, en letras adhesivas de vivos colores, se leía: El reino de los gemelos. No sabía qué buscaba, pero lo supe cuando lo encontré. El despacho de Henry Bell seguía también tal como estaba hacía muchos años. A la izquierda de su máquina de escribir IBM Selectric se alzaba una pila ordenada de blocs de papel amarillo pautado. A la derecha, otra de carpetas. A cada lado, como pisapapeles, había marcos con fotografías. Joe donde los blocs, Jay donde las carpetas. En una pared colgaba una foto de Ali extraordinariamente joven y guapa. Ocupaban otra pared 3 marcos con fotografías en blanco y negro de la gran cacería de serpientes. Una mostraba a unos hombres descargando camionetas, poniéndose mochilas Smoke Chaser llamadas
bombas indias en aquellos tiempos y equipo de protección. En otra, una hilera de hombres batía la mezcla a medida que conducía a las serpientes hacia el norte. En la tercera se veía el triángulo de playa de conchas donde miles de serpientes se calcinaban y morían entre las llamas. Supe que Jake y Joe habían rondado por esa casa mucho antes de haber rondado por la mía. Quizá Ali los había llevado en la sillita hasta ahí y les había enseñado las fotografías. ¿Lo veis, niños? ¿Lo veis? Esto es lo que pasó a las serpientes malas que os hicieron daño. Me marché. Agradecí salir de ahí. Nunca volví. Solo una cosa más. Will Rogers dijo que la tierra es el único bien que ya no se fabrica, y en Florida la tierra es oro, sobre todo desde la pandemia, y aunque puede que ya no se fabrique, la recuperación de tierras no se ha descartado. Las autoridades del condado han empezado a hablar de recuperar Cayoduma. Un consorcio de agentes inmobiliarios, incluido el que vendió la casa de la señora Bell por mí, contrató a una empresa de rehabilitación para investigar la posibilidad. En una reunión a la que asistieron los comisionados del condado y que presidió un administrador del condado, varios expertos de Land Gold Inc. presentaron un PowerPoint que incluía una concepción artística idealizada de Duma surgido de las profundidades. Sería relativamente fácil y poco costoso, dijeron. Bastaría con cerrar de nuevo el canal del amanecer, ya que así se cortaría el paso de agua. Un año de dragado, más o menos, y listo. Lo están analizando. Mientras escribo esto, las ambientalistas han puesto el grito en el cielo, y yo hago un donativo mensual a la organización Salvemos el Canal del Amanecer que se ha creado. Pero al final ocurrirá, porque en Florida, en especial en las zonas hacia las que los ricos se sienten atraídos, el dinero se impone ante todo. Cerrarán el canal, y al hacerlo, seguramente encontrarán cierta sillita oxidada. Estoy convencido de que para entonces los horrendos seres que la habitaban se habrán ido. Casi convencido. Si no es así, confío en que no se interesen en mí. Porque si una noche oigo el chirrido de la rueda de esa sillita acercarse, Dios me asista. Dios me asista. Es así como concluimos, por fin, después de 3 largos capítulos, el relato llamado Serpientes de Cascabel. Espero les haya intrigado, les haya aterrorizado y les haya arrancado uno que otro suspiro agonizante, como a mí al momento de leerlo. Bien, antes de despedirnos, voy a pasar a hacer mención de las interacciones de algunos de ustedes, ya que tenemos 2 episodios en los cuales, por dar preferencia a no llevar mucho tiempo en terminar de leerlo, no he hecho dicha actividad a la cual ya estamos acostumbrados tanto ustedes como yo. Entonces, agradezco una vez más a todas esas personas que han interactuado de manera constante y a los nuevos suscriptores también, a todas aquellas personas que han compartido, que han comentado, que están llegando por primera vez a este canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto es por y para ustedes. Por eso mismo vamos a pasar entonces a las menciones. Y en verdad, créanme que estoy muy agradecido por su asistencia, muy agradecido por darse el tiempo, por venir aquí, por sentarse un rato, por disfrutar una bebida ya sea caliente o fría junto conmigo, o bien permitirme acompañarlos en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Bien, entonces vamos a dar mención a algunas de las personas. Hoy van a ser más de 3 menciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el primer comentario. El primer comentario es de Elizabeth Moretti 3987. Nos comenta: wow, qué hermoso relato y qué final desconsolador. Yo dibujo y estudio guitarra y de seguro desearía ser una gran guitarrista. Es aterrador pensar que en algo o alguien que pueda juzgarnos y desecharnos porque no tenemos lo que realmente se necesita. Me encanta tu trabajo. Seguí así. Muchísimas gracias, Elizabeth.
Me parece que es la primera interacción que tenemos. Gracias por darte la vuelta. Espero que sigas aquí después de estos relatos y espero que te sigan gustando este contenido que, como les comento en cada ocasión que me es posible, es por y para ustedes. El segundo comentario es para José Víctor Hernández Morales 270. Éxito, hermano. Obvio, sub. Víctor, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por los consejos eh, y también por el apoyo que me diste ahí con el diseño del logo, con la pequeña modificación con la que estuvimos trabajando hace poco. Como tú bien lo dijiste, estamos para sumar. Muchísimas gracias por estar aquí y espero yo también estar sumando a la vida de todos ustedes, tanto a la tuya como a las de las personas que se dan cita aquí. Un rato agradable, un rato escabroso, un rato un tanto tenso que nos saque de la rutina diaria, que nos ponga en otro mood y que nos haga distraernos, porque no, del día a día. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por tu apoyo y gracias por estar aquí. El siguiente comentario es de Angélica Vázquez 3726. Me comenta: alegro ser la primera en oírlo, como siempre muy bueno. Gracias otra vez por tu narración. Gracias a ti, Angélica. Ya te extrañaba, ya hace algunas semanas que no tenías interacción, o vaya, que no habíamos tenido el tiempo de interactuar, pero me da mucho gusto el que estés aquí y espero también que te siga gustando este contenido. Ese comentario me lo puso hace 9 días, me parece que fue para la primera entrega de Serpientes de Cascabel y espero que te haya gustado también el final, tanto como el inicio. Vamos a pasar ahora a leer el comentario de Gonzalo de Leo, quien nos dice: excelente, qué bueno que hayas grabado esta serie de relatos, te felicito. Si mal no recuerdo, me parece que ese comentario lo puso justo en Willy el Friki, el primer video que subí a su canal. Y qué bueno también que estés aquí, que te estés dando la vuelta, que estés recorriendo el contenido de principio a fin. Entonces, cuando llegues a esta parte, te mando un fuerte abrazo y una vez más, gracias por estar aquí. Tenemos el último comentario, al menos por hoy, que es de XX Vectro XX. Nos comenta: ánimo, tu proyecto pinta para bien. También muchísimas gracias por tus palabras y gracias por darte la vuelta. Tal vez sueno repetitivo, tal vez, eh, digamos, uso las mismas palabras constantemente, pero en verdad esto es algo que a mí me gusta, tanto el leer, la cuestión de la edición, la decoración, que como algunos les comentaba, es mi colección personal, pero también me gusta compartir con todos ustedes y sobre Eco, apagar. Cero y van dos. Cero y van dos. Creo que por hoy vamos a terminar ya el capítulo. Espero que a ustedes, de verdad, Alexa, no les asuste de esta manera tan constantemente. También me retiro no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.